Vamos entonces a esta segunda parte de nuestro servicio de adoración. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, una vez más nos acercamos a ti, Señor, con el firme y único propósito, Señor, de darte las gracias, Señor, por tus misericordias. Todo lo que nos has sustentado, Señor, durante todo este tiempo. Señor, rogamos tu gracia para que al abrir tu palabra nos reveles no solo las verdades, sino también los caminos que debemos tomar, Señor. Que este mensaje no sea solo una enseñanza, sino también una transformación para nuestras vidas. Te rogamos, oh Señor, que en obediencia a ti y por el poder de tu Espíritu, Señor, nos ayudes a escuchar, a meditar, a comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Te ruego, Señor, que me ayudes a ser portavoz de tu palabra, para que la fe de mis hermanos no se edifique en mi palabra ni en sabiduría humana, sino en el poder de tu palabra. Señor, haznos más como tu Hijo. Por tu Espíritu te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, al preparar un mensaje, hay que considerar diferentes factores. Debo confesar que no es sencillo preparar el mensaje para predicar el domingo, es toda la semana. Y uno de los factores hoy es la cena del Señor. Vamos a compartir la cena del Señor. Esto hace que en la preparación del mensaje el corazón es más sensible, pensando, bueno, el domingo vamos a compartir la Santa Cena, buscar un mensaje apropiado que nos ayude a vivir ese momento especial, ese momento de reverencia solemne de compartir la cena. Queremos entonces, sí, recordar la muerte de Cristo, pero no como una simple memoria o rutina, sino como una oportunidad para examinarnos, para ser desafiados y renovar nuestro compromiso. Ese es el momento especial de la cena. Y es allí, preparando el mensaje, buscando el versículo o el pasaje apropiado, que vuelve a la cabeza esta frase que venimos repitiendo una y otra vez, la frase de que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que nuestra vida refleje a Cristo. Y hermanos, este mensaje que voy a compartir en esta mañana va a sonar en muchas partes como algo familiar. Tal vez recuerden o alguien recuerde algunos meses, compartí un mensaje que titulamos Un llamado a imitar. ¿A imitar qué? ¿A quién? A Jesús. La imagen de Cristo como nuestro modelo. Hace 8 días, mis hermanos, hablamos del compromiso de crecer en amor, en santidad y unirnos para cumplir la misión. Y hoy vamos a recordar algunos aspectos básicos que hemos visto a través de estos mensajes, el de hace 8 días, el de hace unos meses. Vamos a volver a recordar.
Y van a notar algunos que hay mucha repetición. ¿Sí? ¿Otra vez va a hablar el pastor de lo mismo? Sí, porque si el Espíritu Santo insiste en repetirnos algo, es porque aún no hemos abrazado ese algo por completo. Y la repetición no es debilidad, eso es gracia. Como decía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, decía: a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Si es que con esta introducción no vayan a decir, otra vez vamos a hablar de lo mismo. Si vamos a hablar de Cristo, si vamos a hablar de imitar a Cristo, si vamos a hablar de reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo, pues yo no puedo inventar otra cosa, sino lo que dice la palabra. Y lo vamos a repetir hasta que quede grabado en nuestro corazón, y no solamente grabado en la mente y en el corazón, sino en cada actividad que hagamos como cristianos. Hoy, al acercarnos a la Santa Cena, recordamos no solo la muerte de Cristo, sino también el propósito eterno de Dios: hacernos semejantes a su Hijo. Ese es el propósito eterno de Dios. Este es un llamado y no es opcional ni superficial. Este es el corazón de nuestra fe, o debe serlo. El diseño de Dios desde la eternidad y el destino glorioso que nos espera. Después de todo, la muerte de Cristo no solamente proveyó el fundamento de nuestra salvación, sino que esa muerte también ha provisto un modelo para que sigamos sus pisadas. Nuestra base bíblica en esta mañana es un solo versículo. Lo encontramos allí en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el versículo 29, muy conocido. Dice así la palabra de Dios: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá mi pregunta es si estamos totalmente conscientes de lo que Pablo está diciendo allí y el impacto que esto debe tener para nuestras vidas. Por eso vamos a repetir varias cosas, para que impacte en nuestras vidas. Y vamos a ver en el desarrollo del mensaje 3 puntos bajo el título Transformados para reflejar a Cristo. Transformados para reflejar a Cristo. Nuestra idea principal, como todos estamos en casa, ya sabemos que todo mensaje trae una idea principal. En esta mañana la idea principal es la siguiente: Dios nos ha predestinado, transformado y prometido hacernos semejantes a Cristo, razón por la cual nuestra vida debe reflejar esa imagen en humildad, servicio, amor, paciencia y misión. Vamos con el primer punto. Vamos a ver el propósito eterno de Dios. Nuestro versículo base, Romanos 8:29, nos revela una verdad gloriosa. El Señor no solamente salva, sino que nos
transforma. Escuchen bien, no solamente nos salva, no solamente nos da la salvación, sino también nos transforma. Él dice allí, el texto, que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él está obrando en nosotros para que esa imagen se refleje día tras día más y más. Y hay 3 pasajes que quisiera aquí compartir para probar esto que he enunciado. Cada uno de estos textos provee una perspectiva distinta, sin embargo, todos apuntan a la misma dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál es? Que nos parezcamos más ¿a quién? A Jesús, a Cristo. Entonces vamos a ver estas 3 perspectivas que confirman este propósito. Punto A, una perspectiva eterna. Desde la eternidad pasada, Dios nos conoció y nos predestinó para parecernos a Jesús. Antes de la fundación del mundo, dice allí el texto 29, a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es muy claro el texto. Yo quiero que si pudiéramos transportarnos allí a ese momento antes de la fundación del mundo, allí en la eternidad pasada, ya Dios, imagínate, ya Dios nos conocía, ya Dios te conocía. Dice, a los que de antemano conoció, sí, ya los conocía por nombre y apellido, ya sabía cómo lo iban a llamar. Y Él dijo lo siguiente: yo tengo un maravilloso plan para ustedes. Mi propósito es que ustedes sean hechos conforme a la imagen de Jesús. Imagínense. De modo que si tomamos la perspectiva eterna, o sea, en la eternidad pasada, ya Dios te conocía y ya tenía un plan para ti: hacerte semejante a Jesús. Queda claro ese punto, ¿verdad? Bien, veamos la otra perspectiva. Una perspectiva histórica y presente, en el punto B. Histórica y presente. Y en Corintios 3:18 dice allí Corintios, 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos ¿qué? Siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como para el Señor, el Espíritu. Estamos siendo transformados. La Reina Valera lo traduce: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. No solamente está hablando de la eternidad pasada. Dios amó, conoció a los suyos y trazó ese maravilloso plan para ellos, hacernos semejantes a Cristo. En el presente, ¿qué es lo que está haciendo Dios a través de su Espíritu? Dice el texto: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? En la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo.
De modo que no solamente desde la perspectiva eterna, también desde una perspectiva presente e histórica, por su Espíritu, Dios nos moldea cada día para parecernos más a Jesús. Y falta una perspectiva más. Sé la perspectiva futura. Ahora, en este momento, los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo y que por el Espíritu son transformados y renovados a la imagen de Cristo, un día esa obra de arte quedará completa. Algún día va a quedar completa. Miren conmigo lo que dice en Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Porque lo veremos como Él es. Esto ya lo habíamos visto en otro mensaje, pero cada vez se siente de verdad esa pasión y ese gran amor por lo que el Señor hace con nosotros. Aquí está claro. Si pregunto entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra iglesia bautista Gloria a Cristo? Su propósito mostrado en la eternidad, en el presente histórico y en el futuro. ¿Cuál es? Que nos parezcamos ¿a quién? A Jesús, nuestro hermano mayor, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Tú dirás, bueno, quedó claro, ¿cierto? Sencillo y obviamente es algo muy grande para nosotros. Pero quedó muy general. Entonces vamos a bajar un poco más, a detallar algo más particular. Entonces esto nos lleva al punto número 2 de nuestro mensaje. ¿Cómo reflejar a Cristo en nuestra vida diaria? Recordemos la idea principal. Dios nos ha predestinado, transformado y prometido hacernos semejantes a Cristo, razón por la cual nuestra vida debe reflejar esa imagen en humildad, servicio, amor, paciencia y misión. Bueno, en este punto vamos a ver 5 razones particulares que encontramos allí en el Nuevo Testamento, en los cuales deberíamos parecernos más a Jesús. Y aquí van a notar varias repeticiones. Primero, cada día que pasa en la Iglesia Bautista Gloria a Cristo, deberíamos ser semejantes a Cristo en su humillación. En su humillación. Vamos allí a Filipenses 2, pero antes de leer el versículo, permítanme un contexto, el contexto para comprender mejor el versículo. A ver, Pablo está hablando aquí a la iglesia en Filipo de cultivar la humildad para poder tener unidad. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces les he hablado, mis hermanos, de iglesia, de familia, de estar unidos? ¿Cuántas veces? Creo que cada mensaje hay algo que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Unidos. Y nos dice allí que no va a haber unidad entre nosotros si no hay humildad de corazón. Y cómo se manifiesta
esa humildad. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, considerando a los demás como más importantes que nosotros, por encima de nosotros. Entonces ahora sí veamos Filipenses 2, 5, 8. Del 8, vamos a leer, del 5 al 8. Dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual cuando existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recientemente hablamos también de este versículo, ¿verdad? Entonces, la invitación es: imitemos a Jesús en su humillación. Él, siendo por naturaleza Dios, dice que no se aferró a ello, sino que se despojó. No dejó de ser Dios, obviamente, sino que siendo Dios, no tomó esa prerrogativa, sino que se despojó tomando forma de siervo. Entonces estamos hablando de humillación, de humildad, y tiene que ver más también con el segundo punto. Pero esto me lleva a una pequeña ilustración, hablando de humildad. En una reunión de líderes, por supuesto cristianos, digamos lleno de pastores y de diáconos y de ancianos, líderes, el que más impactó no fue el que habló con elocuencia, sino el que al final se quedó limpiando y arreglando las sillas sin que nadie se lo pidiera. Ese es el Espíritu de Jesús. Ese es. En segundo lugar, muy relacionado con el anterior, digo que en nuestra iglesia bautista, Gloria a Cristo, deberíamos ser semejantes a Cristo en su actitud de servicio. Su actitud de servicio. Vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 y 15. Pero una vez más, antes de leerlo, vamos a mirar algo del contexto para comprenderlo mejor. Allí hace referencia a que estaban celebrando la Pascua, allí el pueblo judío. ¿Y qué pasaba? Venía la gente en cantidades a Jerusalén, muchísima gente, de toda parte, hasta fuera de Judea. Era la celebración de la Pascua. Y entonces no había habitaciones donde celebrar, porque era mucha la gente. Entonces lo que hacían eran las familias, digamos, entregar un cuarto, un sitio de su casa para que celebraran la Pascua, ¿sí? Para que aquellos extranjeros pues celebraran la cena allí y la Pascua allí. Pero resulta que en aquellos tiempos había una costumbre de que si yo llegaba, por ejemplo, a la casa de mi hermano Fabio, por ejemplo, él era el anfitrión, entonces había una costumbre que él tenía que lavarme los pies, como una muestra de servicio, ¿sí? El anfitrión tenía que lavar los pies del visitante. Eso era la costumbre y tenía que hacerse. Pero resulta que mi hermano Fabio no estaba. Sin embargo, él se dio una habitación, un sitio para que celebráramos esa Pascua.
¿Y qué pasaba? Ay, el anfitrión no está. Entonces ahora, ¿quién va a lavar los pies? ¿Quién va a lavar los pies? Y esa escena, llevémosla a los discípulos del Señor. Están allí reunidos y decían, bueno, ¿quién nos va a lavar los pies? Porque no hay anfitrión allí. Entonces me imagino Pedro decía, "Ay, lavar los pies de Judas. No, 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 no. Había uno que era Simón el cananeo, o el cananita, o el celote, que era un revolucionario. Y ellos no se la llevaban muy bien con los publicanos, o con los recaudadores de impuestos, que recaudaban para el Imperio Romano. Imagina de allá Simón lavarle los pies a Mateo, puede ser publicano, no. Nos imaginamos que no había esto, ese momento especial de hacerlo con humildad. Y en un momento dado, el rey del universo se para, toma una toalla, se la ciñe, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos allí con la toalla que tenía ceñida. Se bajó hasta allí para servir a sus discípulos lavando los pies. Entonces él dice estas palabras. Ahora sí vamos allí, Juan 13, versículos 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Qué buena enseñanza. Qué buena enseñanza. Y no pensemos, mis hermanos, en que estamos hablando aquí de una actitud de servicio. Estoy diciendo no estoy diciendo, digamos, que todos aquí, al final nos vamos a ayudar a arreglar las sillas y aquí, a arreglar el sitio y arreglar todo, hasta los baños. No estoy diciendo, pero qué bueno hacerlo, ¿no? Es parte también de pertenecer a la familia. Qué bueno hacerlo. Pero no, estoy diciendo que hay un llamado que no es tanto de la acción, es la actitud del corazón. Es la actitud que yo tenga del corazón. Jesús lavó los pies de los discípulos, incluso al de Judas. O sea que allí el servicio no es solo esa acción, sino la actitud que tuvo para hacerlo. O sea, debemos nosotros usar nuestros dones, no para enseñorearnos, sino para edificar. El que quiere ser mayor debe hacerse siervo. Es esa la actitud de nuestro corazón cuando hacemos las cosas para el Señor. O sea que la Biblia nos manda a usar los dones que Dios nos dio para servir a otros. Vamos al tercer paso. Nuestra iglesia bautista, Gloria a Cristo, es llamada por Cristo con este reto: parecernos más a Él, es decir, ser, semejantes a Cristo en su amor sacrificial. Es algo también de lo que hemos hablado y estamos repitiendo. Acompáñenme a Efesios 5:2. Dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. También lo habíamos estudiado no hace mucho.
Noten otra vez el énfasis de Pablo de imitar el amor de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo se manifestó ese amor de Cristo según el texto? Bueno, Él amó de tal manera que, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. Miremos en Primera de Juan 3:16. No es Juan, Primera de Juan 3:16. Dice algo parecido. Dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Un mandato fuerte, pero es así. Deberíamos hacer ese esfuerzo, pero conscientemente y dependiendo de Dios para poder amar más, para darnos más, para dar más de nuestro esfuerzo, para dar más de nuestro tiempo, para dar más de nuestros dones y talentos y darnos a nosotros por amor a los hermanos. Ese es el punto. ¿Cómo el amor de Jesús por nosotros se manifestó? ¿De qué manera? ¿Cómo? En que dio su vida por nosotros. No podemos decir simplemente porque lo leemos y nos acostumbramos a ello, pero hoy vamos a recordar ello. Jesús dio su vida por nosotros. Eso es algo muy grande. Vamos al cuarto lugar. En cuarto lugar, en nuestra iglesia bautista, Gloria a Cristo, deberíamos ser semejantes a Cristo en su resistencia paciente. Vamos a Primera de Pedro 2, vamos a leer los versículos 21, 23. Pero permítame antes de leerlos nuevamente entrar en contexto. ¿Qué estaba sucediendo? Pedro estaba hablando a hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo maltratados y como vimos recientemente, cuando miramos el libro de Santiago, algunos recordarán que junto con la prueba venía la tentación de reaccionar de manera agresiva, a reaccionar de una manera inapropiada, con una ira injusta. Recuerda que teníamos un ejemplo allí. O sea que esa es la reacción nuestra cuando alguien nos hace algo mal, reaccionar de una forma agresiva. ¿Y qué nos dice allí? Primera de Pedro 2, versículo 21 y 23. Dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ahí está, ese es el reto número 1. Como iglesia, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a Jesús. ¿En qué? En su resistencia, paciente, con amor, específicamente cuando nos vemos en sufrimiento por causa de Él. Así es que olvidemos de tomar represalia o de tomar venganza. No, mi hermano, mi hermana, que esto, de lo que estamos hablando,
es mucho más sutil. Miren lo que pasa. A veces el trato injusto que otro nos ha dado, digamos que la represalia no es simplemente, bueno, me ofendió, me hizo algo y tome su golpe, ¿sí? Como represalia ya descansé. No, a veces, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que hay una amargura que queda aquí adentro y dura mucho tiempo. Amargura, rencor, y esa actitud de decir, sí, y si es un hermano, sí, yo amo a mi hermano, pero por favor que viva bien lejos. Sí, sí, porque hay todos me entienden, yo sé que en algún momento, puede que no aquí con nuestros hermanos, pero queda eso, no le di el golpe, pero queda ese resentimiento y esa amargura por mucho tiempo. Estamos en un mundo caído, así que estemos dispuestos a responder como lo hizo Jesús, con bendición, no devolviendo mal por mal, bendición, decir bien de esa persona. Jesús sufrió injustamente y nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así es que debemos responder con mansedumbre, debemos responder con bondad. Y el quinto lugar, en nuestra iglesia bautista, Gloria a Cristo, deberíamos ser semejantes a Cristo en su misión, en su misión. Mis hermanos, la imagen de Cristo no es solo nuestro modelo, es nuestra misión. En su misión. Juan 17, vamos allí, Juan 17. Voy a leer primero el versículo 18 y después el 20-21. Allí. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. También lo vimos recientemente. Esa es la misión, ¿sí? La misión. Hacemos allí al 20-21. Dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿A dónde nos envía? ¿A dónde? ¿A dónde nos envía el Señor? Al mundo. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío. Entonces vamos al mundo. Y aquí, esto es muy importante. Mi hermano, mi hermana, Jesús nos manda al mundo y nos envía allí con una misión. Y ya sabemos cuál es la misión. No la voy a repetir. Él espera de todas maneras que nosotros obedezcamos. Pero hay algo importante, que para llevar a cabo esa misión tenemos que evitar dos extremos. Los extremos no funcionan. Por un lado, hay personas que escapan del mundo porque esperan que escapando del mundo van a cuidar su santidad. ¿Sí? Entonces, yo me aíslo del mundo y estoy allí protegiendo mi santidad y no quiero saber nada del mundo. Si esa es la actitud, si escapamos del mundo para cuidar nuestra santidad, la pregunta es, ¿quién va a ser sal y quién va a ser luz para el mundo que está insípido y que está en tinieblas?
¿Quién? Si nos aislamos. Pero por el otro lado, el otro extremo, no es solamente escapar del mundo, también es evitar el extremo de amoldarnos al mundo. Ese es el otro extremo. La Biblia nos dice allí en Romanos 12, 2, la primera parte, también muy conocido, dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. También muy conocido. No se adapten a este mundo. Y yo no voy a poder, digamos, causar ningún impacto en el mundo si en primer lugar yo me escapo del mundo o si yo adopto la cosmovisión del mundo, entonces los valores del mundo, entonces vuelve la pregunta, ¿quién los va a alumbrar? ¿Quién va a ser sal para ellos? Mi hermano, mi hermana, esta es nuestra misión, ir al mundo, a rescatar al mundo. Así como el Padre envió al Hijo, así nosotros también debemos imitarlo e ir al mundo, no escapando del mundo ni tampoco amoldándonos a Él, sino siendo luz, siendo como Jesús en una sociedad que se pierde, en una sociedad insípida y llena de oscuridad. ¿Cómo actúa Jesús? Y bien, mis hermanos, vamos al tercer punto, que tiene que ver precisamente con la cena del Señor. Y eso es también una forma de prepararnos para compartirla. Pero recordemos por última vez la idea principal. Dios nos ha predestinado, transformado y prometido hacernos semejantes a Cristo, razón por la cual nuestra vida debe reflejar esa imagen en humildad, servicio, amor, paciencia y misión. Creo que ya no se nos olvida. Entonces, recordar y modelar a Cristo. Modelar a Cristo en este contexto de la Santa Cena es imitar su carácter. Modelar implica tomar el ejemplo de Cristo, su humildad, su obediencia, su amor sacrificial y reproducirlo en nuestra vida diaria. Y la Santa Cena no solo recuerda su muerte, sino que nos llama a vivir como Él vivió. Y esto, mis hermanos, esto es un privilegio, esta ordenanza de la Cena del Señor. Así que cuando recibas la Cena del Señor y recuerdes su muerte, porque ese es el objetivo principal de la Cena, recordar la muerte de Jesús por nuestros pecados. Recuerda que con su muerte Él no solamente proveyó la propiciación por tus pecados, sino también nos ha provisto de un modelo a seguir. Él es el modelo. Pero algunos dirán, pastor, yo he intentado vivir así. Yo he hecho todo el esfuerzo. Me he humillado, he servido, he amado a mis hermanos, he resistido, he asistido a la congregación. Yo he hecho eso y lo único que he recibido es más sufrimiento. Es más sufrimiento. Algunos dirán, pero ¿saben qué, mis hermanos? Aquí Romanos 8 dice que ese sufrimiento también es parte del proceso.
Dios lo usa para moldearnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28, también como un versículo principal. ¿Qué nos dice? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Dice que todas las cosas cooperan para bien. Todas. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. Dios utiliza la aflicción para hacernos más semejantes a Cristo. Así que, si en este momento tu preocupación es que por ser como Jesús, tú has sufrido más, en vez de preocuparte, deberías alegrarte. Tu galardón es grande en el cielo. No te canses, no te canses, mi hermano, mi hermana, de hacer el bien. No te canses. Sigamos adelante, imitando al autor y consumador de la fe, porque es cierto, haciendo su voluntad vamos a sufrir, pero por medio del sufrimiento nos iremos pareciendo también cada día más al Señor Jesucristo. Y no quiero dejar de traer una especie de advertencia de qué sucede cuando decidimos no vivir así, o cuando no nos esforzamos a vivir así. Tú sabes, hermano y hermana, tú sabes por qué nuestro evangelismo muchas veces fracasa. Quisiera pronto hacer una reunión para que cada uno comente cómo es el evangelismo que está aplicando con la familia, con los vecinos. Porque si nosotros no obedecemos, pues nuestro evangelismo va a fracasar. ¿Y sabe por qué fracasa? Porque no nos parecemos a Jesús, al Jesús que estamos predicando. Y hay que tener en cuenta eso. Es muy fácil decirle a una persona, ven a Cristo, Él te puede salvar. Y eso es cierto. Y si Jesús quiere usar esa palabra para salvarlo, pues lo hará. Pero la triste realidad es esta, que muchos no escuchan ese llamado al arrepentimiento porque no ven en nosotros a Jesús modelado. Ellos no lo ven. No lo ven en nosotros, a Cristo que nosotros estamos predicando. Por eso debemos pedir y ser más como Jesús. Esto dijo un hindú, mis hermanos. El hindú, el que practica el hinduismo, esto le dijo a un grupo de cristianos: si ustedes vivieran como Jesús, mañana mismo toda la India estaría bajo los pies de Cristo. Si ustedes vivieran como Jesús. Y también un musulmán le dijo a un cristiano: si todos los cristianos fueran como Jesús, hoy ya no quedaría mucho de la fe musulmana. Esto es duro, pero es la realidad. Mis hermanos, recuerden esto: más como Cristo. Y cuando pienses que esto es imposible, recuerda en primer lugar que la Biblia nos manda a imitar a Jesús. Es la Biblia la que nos manda. Y el Señor no nos va a pedir algo que no podamos hacer.
sobre todo porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. No hay disculpa. No podemos decir, no, ay, sí, el mensaje, tenemos que hacer eso, pero eso es imposible. Eso de pronto, si al caso el pastor lo podrá hacer, pero nosotros. No, es un mandato para todos y Dios nos está dando las herramientas para poder cumplir. Si tenemos al Espíritu en nosotros, que nos ha sido dado como la garantía de nuestra herencia en el momento en que creímos, Él es el que nos santifica. Entonces, esto no es imposible. O sea, es una posibilidad, es una seguridad, es una realidad para todo aquel que cree en Dios. Tu corazón dirá, es imposible. Dios dice, es posible. La pregunta es, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A quién? Yo le creo a Dios. Pero, pues, hermanos, esforcémonos con temor y con temblor para que mañana nos parezcamos más a Jesús que hoy, y así sucesivamente. Hoy no solo recordamos a Cristo con la cena, hoy decidimos imitarlo. Te animo, mi hermano, mi hermana. Levántate como luz en medio de la oscuridad. Recuerda, si el mundo no ve a Cristo en nosotros, ¿cómo creerá en el Cristo que predicamos? Cristo no solo murió por ti, vivió para mostrarte cómo vivir. Amén. Bueno, tenemos nuestros rostros. Vamos a pedirle al Señor y a darle gracias. Padre, gracias por tu palabra. Sí, una palabra que a veces nos confronta, pero también nos consuela y nos transforma. Gracias, Señor, por mostrarnos que tu propósito no es que seamos exitosos según el mundo. Eso es secundario. Lo principal es que dispongamos todo nuestro ser para poder vivir reflejando el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir con humildad, a servir con amor, Señor, a resistir con paciencia y a cumplir con la misión, con valor, con valentía, que en cada encuentro, Señor, en cada decisión, en cada palabra, reflejemos el carácter de Jesús. Y que ahora, al participar de la cena del Señor, recordemos que su cuerpo fue entregado no solo para salvarnos, sino para transformarnos, Señor. Haznos más como Jesús, hoy y cada día. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.